But we do begin tonight with singer R. Kelly, sentenced to 30 years behind bars after his conviction on racketeering and sex trafficking. R. Kelly no solo cayó en desgracia, cayó en un sistema penitenciario que, según sus abogados, está tratando lentamente de matarlo. Estas son personas que buscan asesinar al señor Kelly. Se dice que R. Kelly fue atacado nuevamente en prisión, y según cómo se desarrolló todo, alguien dentro del sistema quiere verlo muerto para siempre. Dicen que despertó. R. Kelly supuestamente despertó el 13 de junio y se sintió mareado. Tenía visión borrosa. Empezó a ver manchas negras. Se levantó y cayó. Vamos a desglosar toda esta situación para ustedes. Esto es increíble. Todo empieza con un tipo cuyo reloj ya corría más rápido que un sándwich de bodega. Mi muerte, Glenn Stein. Un paciente terminal con cáncer que era prácticamente el jefe del Aryan Brotherhood. Encarcelado desde 1982, construyendo su reputación como uno de los criminales más peligrosos del sistema federal. Stein había estado cumpliendo sentencia desde 1982 por homicidio y tenía un historial de conductas extremas, incluyendo amenazas directas de agredir y matar funcionarios federales en 2015. Según documentos presentados recientemente por el equipo legal de R. Kelly, se afirma que hay un hombre llamado Stein, líder de una pandilla, un gran líder de pandilla, quien les ha entregado una declaración jurada diciendo que oficiales penitenciarios le ofrecieron su libertad para pasar sus últimos días libres y supuestamente asesinaba a R. Kelly. Es una situación seriamente desquiciada. Volvamos un poco atrás. En febrero de 2023, mientras este tipo estaba encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Colorado, Stein afirma que ocurrieron cosas verdaderamente sin precedentes. Según su declaración jurada del 19 de mayo de 2025, fue abordado por un funcionario del BOP, Ray Childress, quien ya lo había incitado anteriormente a ordenar palizas y asesinatos contra otros presos. No era la primera vez que ocurría. Stein afirmaba que durante sus 13 años moviéndose entre diferentes centros federales, había trabajado para el BOP a cambio de beneficios como evitar allanamientos de celdas y permiso para mover drogas. Ya hubo un preso que habló antes, ¿saben? Y dijo que había sido contratado para matar a R. Kelly. ¿Han escuchado sobre eso? Sí, yo nunca creí en esas cosas. Pero el encuentro de febrero de 2023 fue distinto. Childress llegó sin avisar acompañado por el director Gutiérrez y el subdirector Stangle. Sin guardia cerca, lo cual era muy sospechoso y claramente indicaba que esto era algo serio. Sabiendo que Stein era prácticamente un hombre muerto por su diagnóstico terminal, Childress le presentó lo que solo podría llamarse un trato salido del infierno. La propuesta era sencilla pero loca. Stein sería trasladado a la FC Butner en Carolina del Norte, donde R. Kelly cumplía su pena, y su trabajo consistiría en asesinar directamente al caído rey del RIB. A cambio, Stein recibiría la acusación por el crimen, pero no sería convicto porque la evidencia desaparecería accidentalmente. Según el relato de este hombre, debía supuestamente asesinar a R. Kelly, luego ser acusado, y posteriormente se alega que los funcionarios penitenciarios entorpecerían la evidencia y finalmente enterrarían el caso. Luego, según la versión, lo trasladarían a otro lugar donde le permitirían escapar y permanecer libre. ¿En serio? Es solo él. Son unos pocos casos en los que, cuando tienen sentencias largas, de repente todos tienen planes para asesinarlos y todos quieren salir para siempre. Según los documentos de Stein, la razón era directamente relacionada con las acciones legales de Kelly. Childress llamaba a Kelly un violador que había abusado de niñas blancas, y alguien que la hermandad aria quería eliminar. Pero aún más importante, Childress decía que los abogados de alto nivel de Kelly iban a revelar información dañina que perjudicaría a altos funcionarios del BOP y a figuras superiores del Departamento de Justicia. Básicamente, pintaban a Kelly como una amenaza directa para la Oficina de Prisiones Federales. Por tanto, el equipo de Kelly afirma que todo esto está pasando porque han investigado si los derechos de R. Kelly fueron violados durante el proceso de sus juicios, y dicen que sí, que incluso han recuperado información que iban a revelar. Así que esto sería una respuesta supuestamente a esa revelación. Esta exposición supuestamente involucraba crímenes cometidos durante las investigaciones sobre Kelly, incluyendo escuchas ilegales de conversaciones entre abogado y cliente, y obstrucción directa de la justicia. Según el equipo legal de Kelly, estos materiales interceptados fueron compartidos con los fiscales para presionar a testigos, incluida la exnovia Asriel Clery, a testificar contra él, lo que llevó a sus condenas.
Según estos documentos y según el equipo legal de Kelly, estos dos testigos, según ellos, fueron convertidos contra Kelly gracias a un informante interno del gobierno. Este informante interno, según alegan, fue a Asriel Clary y le mostró algunas comunicaciones, correos electrónicos y llamadas telefónicas de R. Kelly con otra mujer fuera del contexto de su relación con Asriel, ya que todos sabemos que ella estaba saliendo con R. Kelly. Y alegan que debido a esas comunicaciones que le mostraron, influyeron en ella para convertir. And the legal fight for R. Kelly isn't over. His lawyers say he didn't speak during the... Es solo él. Son unos pocos casos en los que, cuando tienen sentencias largas, de repente todos tienen planes para asesinarlos y todos quieren salir para siempre. Epstein, quien admite tener sangre en las manos desde mucho tiempo atrás, inicialmente estuvo de acuerdo con el plan. El traslado fue muy rápido. En menos de 2 semanas, fue trasladado desde Arizona a la FC Butner el 17 de octubre de 2023. Primero fue colocado en la unidad médica hasta marzo de 2025, cuando fue trasladado al bloque de Kelly. Tan pronto como llegó a la unidad de Kelly, alguien en traje le recordó: necesitas hacer lo que viniste a hacer. Durante semanas, Epstein estuvo siguiendo a Kelly, siguiéndolo por todo el recinto y planeando su ejecución. El escenario era perfecto. Al estar alojado en el mismo bloque, tenía acceso ilimitado a la rutina diaria de Kelly, sus puntos débiles y las oportunidades ideales para actuar. Pero con el paso del tiempo, algo inesperado comenzó a suceder en la mente de este asesino endurecido. Al estar al borde de la muerte, mirando hacia atrás sobre su pasado violento, Epstein experimentó lo que llamó un cambio de corazón. Decidió que asesinar a Kelly para encubrir actos indebidos de oficiales del BOP y funcionarios gubernamentales era algo que no debía ocurrir. En lugar de ejecutar el atentado el 11 de abril de 2025, tomó una decisión que cambiaría todo al revés. Epstein se acercó directamente a Kelly y le reveló la verdad. Le dije la verdad. Le dije que había sido enviado para matarlo. Le expliqué cómo y por quién. Le advertí que su vida estaba absolutamente en peligro. La revelación debió ser aterradora para Kelly. Descubrir que el hombre que había estado vigilándolo durante semanas era precisamente quien iba a acabar con su vida. Pero el cambio de bando de Epstein creó un problema completamente nuevo para los supuestos conspiradores. Ahora había 2 personas que conocían la trama: la víctima y el asesino que se negó a cumplir su misión. Epstein enfatizó que el tiempo era crucial y ofreció someterse a una prueba de polígrafo, testificar en juicio y nombrar testigos para respaldar su historia de violencia dirigida por el BOP. Dice que se someterá a una prueba de polígrafo, y si es necesario, testificará. Estaba tratando básicamente de presentar su decisión como una redención, eligiendo exponer décadas de corrupción del BOP en lugar de cometer otro asesinato. El teniente Teague supuestamente insistió repetidamente para presionar a Epstein a completar la tarea, pero el preso moribundo no cedió. Esta rebeldía estaba a punto de poner a ambos hombres en un peligro aún mayor. La trama se volvió aún más loca el 6 de junio de 2025. Cuando el equipo legal de Kelly descubrió que un segundo miembro de la Hermandad Ariana en el FC Butner había sido contactado por el oficial del BOP, el teniente Teague, para asesinar tanto a Kelly como a Epstein. El nuevo recluta era David Kate Harris, otro miembro de la AV, al que, al igual que a Epstein, se esperaba que cumpliera las órdenes sin cuestionarlas. La declaración de Harris afirma que Teague discutió métodos específicos para las ejecuciones, incluyendo la mezcla de veneno en la comida del comedor y en la tienda de conveniencia como forma de llevarlas a cabo. Este método fue elegido porque era limpio. El veneno podría parecer problemas de salud como los coágulos sanguíneos existentes de Kelly o explicarse como una sobredosis accidental. Y la inclusión de la comida de la tienda en el plan era particularmente fría, ya que haría casi imposible que Kelly evitara la amenaza simplemente rechazando las comidas del comedor. Esto es increíble. Simplemente sigue volviéndose más loco. Pero la respuesta del sistema judicial fue igual de rápida y contundente. El 20 de junio, la jueza federal Marta M. Paco rechazó la solicitud, argumentando que carecía de autoridad para conceder libertad condicional o detención domiciliaria, incluso en circunstancias extraordinarias, y señaló la falta de pruebas que respaldaran las afirmaciones de Kelly. La negativa se produjo sin audiencia, lo que sugiere que la Corte consideró que las acusaciones no eran lo suficientemente creíbles como para justificar una investigación más profunda. Ahora, tienes que pararte un momento y pensarlo. ¿Una negativa sin audiencia? Eso es un movimiento de poder enorme. Grita,
Ni siquiera necesitamos escuchar esta tontería. Pero la historia no termina con la negativa del tribunal. Las implicaciones más amplias de estas acusaciones, sean verdaderas o inventadas, revelan verdades perturbadoras sobre el sistema penitenciario estadounidense y las vulnerabilidades de los presos de alto perfil condenados por crímenes contra niños. El hecho de que se pudieran hacer acusaciones tan detalladas y específicas, con nombres de funcionarios, transferencias documentadas y declaraciones juradas de múltiples presos, habla de un nivel de corrupción sin precedentes o, al menos, de una desesperación. 8 counts of sex trafficking. The trial lasting nearly 6 weeks, with close to 50 witnesses testifying. Piensa en ello. La prisión debería estar orientada a la rehabilitación, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando las mismas personas encargadas de mantener el orden se convierten en arquitectos de un plan para silenciar a un preso? Estas no son solo rumores, son testimonios jurados, respaldados por supuesta filmación de vigilancia. Los detalles por sí solos son impresionantes. Tienes a un hombre que acusa una campaña concertada para envenenarlo, para organizar su muerte, todo mientras se oculta detrás de la fachada de un sistema judicial supuestamente justo y equitativo. Es una teoría conspiratoria hecha realidad, y las implicaciones son francamente aterradoras. El intento desesperado de apelar directamente a Donald Trump solo intensificó el pánico evidente en el equipo legal de Kelly. Estaban agarrándose a cualquier cosa, lanzando todo lo que tenían contra la pared, esperando que algo, cualquier cosa, funcionara. Es una señal de cuán completamente impotentes se sentían dentro de los canales legales establecidos. ¿Qué dice esto cuando tienes que apelar directamente a un expresidente solo para salvar la vida de alguien? Sugiere un sistema roto más allá de toda reparación, donde la justicia ya no es ciega, sino torcida y manipulada por quienes tienen poder. Y luego está la respuesta del gobierno. Despectiva, condescendiente. Lo llamaron fantástico, ficcional, una teoría conspiratoria profundamente seria. Incluso tuvieron la audacia de burlarse de las víctimas de Kelly y advertir sobre establecer un precedente para cada asesino convicto y terrorista. ¿En serio? ¿Se preocupan por un precedente cuando la vida de un hombre está en juego? Hace que cuestione sus prioridades. ¿No crees? Parece casi como si quisieran que esta historia desapareciera. Quieren que la verdad permanezca enterrada. ¿Y por qué? ¿De qué tienen miedo? Lo más impactante, sin embargo, es la supuesta filmación de vigilancia. Si fuera real, sería una prueba irrefutable. Probaría de manera inequívoca un intento premeditado contra la vida de Kelly, implicando a numerosos oficiales del BOP en una conspiración de la más alta categoría. Pero aquí está el problema. Es solo una acusación. Nadie ha visto esa grabación. Existe únicamente en las promesas susurradas del equipo legal de Kelly. ¿Es auténtica, o es otra tentativa desesperada para manipular al tribunal y ganar simpatía pública? Seamos honestos, R. Kelly no es exactamente una figura querida. Es un depredador condenado, un hombre que ha causado un dolor inmenso a incontables personas. Es fácil descartar estas acusaciones como los gritos desesperados de un criminal, tratando de escapar de la justicia. Pero, ¿podemos realmente permitirnos ignorar la posibilidad de que hay algo más siniestro en juego? ¿Podemos simplemente pasar por alto los testimonios de múltiples presos y las promesas de grabaciones de vigilancia incriminatorias? El timín también es sospechoso, ¿no es así? Las acusaciones surgieron apenas días antes de que el equipo legal de Kelly estuviera a punto de presentar su explosiva moción de emergencia. Parece casi como si alguien quisiera silenciarlos antes de que pudieran exponer la verdad. Y luego, el supuesto sobredosis. Una crisis médica conveniente que convenientemente deja a Kelly de regreso en el hospital, bajo la atenta mirada de las mismas personas que podrían estar tramando su muerte. Y después, los agentes del BOP, Bureau of Prisons, lo trasladan contra recomendación médica. ¿Contra recomendación médica? Los médicos recomendaban una estancia hospitalaria de 7 días y cirugía para los coágulos sanguíneos. Estaban diciendo que se trataba de una situación de vida o muerte. ¿Y los agentes del BOP simplemente los ignoraron? Eso no es solo negligencia. Es un acto de desafío. Grita, nosotros estamos al mando aquí. Hacemos lo que queremos. Lo verdaderamente inquietante es cómo estos eventos parecen repetir escenas de una película de Hollywood. Un preso acusando un complot contra su vida, funcionarios corruptos, grabaciones de vigilancia, una súplica desesperada a un expresidente. Es la fórmula perfecta para una cinta de éxito, pero en este caso, es la realidad.
y las consecuencias son más altas que nunca. Las implicaciones son abrumadoras. Si estas acusaciones se demuestran ciertas, no solo expondrían una corrupción profunda dentro del Bureau of Prisons, sino que también plantearían serias dudas sobre la rendición de cuentas de quienes ostentan el poder. Nos obligaría a enfrentar la incómoda verdad de que el sistema judicial, la misma base de nuestra sociedad, no siempre es tan justo. World around him for decades, and authorities believe for years his actions were protected by his fame. Then in 2019, in the TV docuseries Surviving R. Kelly. Luego tenemos al fiscal federal adjunto Jason Julian, el hombre encargado de la defensa del gobierno. Él ni siquiera presenta un solo indicio de prueba para contrarrestar las afirmaciones de Kelly. Solo retórica despectiva y comentarios burlones. Es una táctica diseñada para desprestigiar a Kelly y silenciar la narrativa, pero solo alimenta la sospecha de que hay algo que intentan ocultar. La apelación a Donald Trump, sin embargo, revela realmente el nivel de desesperación. Están diciendo esencialmente, no podemos confiar en el sistema para protegernos. Necesitamos una intervención externa. Es una acusación devastadora contra el proceso legal y una súplica desesperada de salvación. La negación de la audiencia también es un movimiento de poder, puro y simple. Dice, ya hemos escuchado suficiente. No necesitamos investigar más. Es un bofetón para quienes genuinamente se preocupan por la seguridad de Kelly, y un recordatorio escalofriante del poder que ejercen quienes están en el control. En resumen, esto no trata solo de R. Kelly. Se trata de la vulnerabilidad de los presos, del potencial de corrupción dentro del sistema penitenciario y de la importancia de exigir responsabilidad a quienes ostentan el poder. Es una historia que merece ser contada, y una verdad que merece ser descubierta, sin importar cuán incómoda pueda ser. La situación entera parece una obra cuidadosamente orquestada, con todos interpretando sus papeles asignados. El preso, la supuesta víctima, los funcionarios corruptos, el equipo legal desesperado, el gobierno despectivo. Pero detrás del telón, hay algo más, algo oscuro y siniestro que aún no hemos comprendido del todo. El hecho de que el gobierno sea tan rápido en descartar estas acusaciones, con tan poca evidencia para respaldar sus afirmaciones, solo hace que la situación parezca más sospechosa. Plantea la pregunta, ¿qué están tratando de ocultar? ¿De qué tienen miedo? Debemos hacernos esta pregunta. ¿Estamos dispuestos a dejar que esta historia desaparezca? ¿Estamos dispuestos a aceptar que estas acusaciones son meras invenciones? ¿O vamos a exigir respuestas? ¿Vamos a luchar por la verdad? La decisión está en nuestras manos. Porque si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Y es un duro recordatorio de la realidad, ¿verdad? Hablamos de un sistema donde incluso los criminales convictos tienen un código, una jerarquía, y donde las consecuencias de violar esas normas pueden ser mortales. Hay que recordar que esto no son simples desacuerdos menores. Son situaciones de vida o muerte que se desarrollan tras las rejas. El ataque de 2020 contra Kelly no fue solo un incidente aleatorio. Fue una señal luminosa y parpadeante que gritaba sobre los peligros en los que se encontraba. Peligros que se acumulan con el tiempo. Las afirmaciones de Farmer, toda la narrativa del gobierno me obligó a hacerlo. Ahí es donde realmente se vuelve loco. ¿No es así? Añade otra capa de intriga. Una posible manipulación, o tal vez solo un intento desesperado de encontrar alguna justificación para sus acciones dentro de la lógica retorcida de la prisión. Lo frustrante es que, cuando se mire el panorama general, no resulta tan sorprendente. ¿Por qué un preso, particularmente uno con la historia y reputación de Farmer, atacaría a alguien como Kelly sin motivación alguna? ¿Acaso Kelly estaba dirigiendo una caridad en toda la prisión, verdad? No, él era, y sigue siendo, un imán de resentimiento, un símbolo de todo lo que se considera incorrecto dentro del sistema penitenciario. Y el hecho de que Farmer haya dicho que el gobierno lo empujó a hacerlo, es una acusación fascinante, especialmente si se considera la constante lucha de poder y los juegos políticos que ocurren incluso tras las rejas. Es una afirmación extravagante, pero hay que preguntarse si hay algo de verdad escondido en esa historia tan extraña. Y piensa en la tremenda presión psicológica a la que está sometido Kelly. ¿Puedes imaginar estar en un lugar así, sabiendo que cada sombra podría ocultar una amenaza? Cada conversación podría ser una trampa. Es un estado constante de hipervigilancia, una sensación constante de ser observado, juzgado y posiblemente blanco de ataque. Y el aislamiento, la prisión solitaria, aunque pretendía protegerlo, solo agrava el impacto mental. Sin conexión humana real,
solo el interminable ciclo de miedo e incertidumbre. Esa es la receta para un colapso, para una caída mental. El propio código de la prisión es otra bestia completamente distinta que analizar. Es como una sociedad paralela, con sus propias reglas, sus propias estructuras de poder, y su propio sistema de justicia brutal. Y en la base más profunda de esta cadena alimentaria, los delincuentes menores de edad. Es casi nauseabundo pensar en ello, pero esa es la realidad. Se les considera la traición máxima, el nivel más bajo. Accuse him of abuse. Arrest followed on charges in Illinois and in federal court. Kelly held without bail for nearly. No se trata solo de indignación moral. Es un instinto primario, una reacción visceral ante alguien que ataca a los más vulnerables entre nosotros. Estás viendo un reflejo de los miedos y frustraciones más profundas de la sociedad proyectados sobre estas personas. Individuos cuyas vidas han sido dañadas por la sociedad, y que ahora desahogan su dolor sobre el blanco más fácil, el más accesible. Es una forma retorcida de justicia de vigilantes, donde los presos asumen ellos mismos el papel de juzgadores contra quienes consideran merecedores de castigo. No se trata de equidad, se trata de poder, de control, de imponer dominio en un sistema diseñado para arrebatar toda sensación de agencia. Y lo más inquietante es que se contagia. Un solo ataque, un acto de violencia, y de repente todos buscan una oportunidad para elevar su estatus, para demostrar lealtad a las reglas no escritas. Es una espiral descendente, un ciclo de violencia extremadamente difícil de romper. ¿Y el hecho de que el estatus de celebridad de Kelly empeore aún más las cosas? Eso es como echarle gasolina al fuego. Lo convierte en un espectáculo, en un símbolo de todo lo que está mal en el mundo. El ángulo de la hermandad aria, hombre, es simplemente abrumador. Hablamos de una pandilla supremacista blanco que se presenta como protectora de niños, mientras simultáneamente está envuelta en una historia propia de violencia contra mujeres y menores. La hipocresía es asombrosa. Es una ilustración perfecta de lo retorcido e irracional que puede ser el código de la prisión. Estos grupos muchas veces encubren su brutalidad con una fachada de rectitud, pero debajo todo gira en torno al poder y al control. Se trata de manipular a las personas, explotar sus miedos y usar cualquier medio necesario para mantenerse en la cima de la jerarquía. Son lobos disfrazados de ovejas, atacando a los vulnerables mientras fingen ser sus salvadores. ¿Y Glenn Nestein, el tipo que supuestamente se negó a matar a Kelly en 2025? También hay que investigar su pasado. Alguien con una historia así, alguien implicado en tanto acto de violencia y conducta criminal a lo largo de los años, ¿qué motivaciones tendría realmente? ¿Estaba de verdad tratando de proteger a Kelly? ¿O había una agenda más compleja en juego? Es una pregunta que te mantiene despierto por las noches. El silencio que rodea ahora la situación de Kelly es ensordecedor. ¿Ha logrado el equipo legal enterrar la verdad? ¿O simplemente está esperando el momento adecuado para atacar? ¿Las amenazas son reales? ¿O son solo tácticas de intimidación para mantener a Kelly y a su familia en un estado constante de miedo? Es un juego de gato y ratón. Una espera tensa con apuestas increíblemente altas. El apoyo inquebrantable de la familia de Kelly es impresionante de ver. Quedarse al lado de alguien, incluso cuando las pruebas parecen abrumadoras, requiere mucha valentía y convicción. Sostienen la esperanza, aferrándose a la creencia de que su ser querido es inocente y que la verdad finalmente saldrá a la luz. Es un testimonio de la fuerza de los vínculos familiares y del poder duradero de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Los sentimientos conflictivos de Bruce. Eso es real, eso es humanidad. Incluso aquellos que alguna vez tuvieron enfrentamientos con Kelly, reconocen la gravedad de la situación, el potencial para una tragedia. Esta historia completa es un recordatorio brutal de las crudas realidades del sistema penitenciario, de las dinámicas complejas de poder y el control, y de la oscuridad persistente que acecha en el alma humana. Es un mundo donde las reglas se doblan, donde la justicia se distorsiona, y donde la supervivencia depende a menudo de conocer el código y seguirlo al pie de la letra. Es un mundo donde nadie está verdaderamente a salvo, y donde la línea entre víctima y perpetrador a menudo se difumina. También es un comentario contundente sobre cómo la sociedad trata a quienes son considerados otros, a quienes se ven como forasteros, a quienes no encajan en el molde. Kelly se ha convertido en un símbolo de todo lo que está mal en el mundo, un blanco para la ira y la frustración de todos. Y el hecho de que haya sido sometido a este trato, de que le hayan arrebatado su dignidad y sometido a este tipo de abusos, es una mancha en nuestra conciencia colectiva.
Debemos hacernos preguntas. ¿Qué podemos hacer para crear un sistema más justo y equitativo? ¿Un sistema que proteja a los vulnerables y responsabilice a los poderosos? ¿Qué pasos podemos dar para sanar las heridas del pasado y construir un futuro mejor para todos? Esto va más allá de una simple historia sobre R. Kelly. Es un reflejo de quienes somos como sociedad, de lo que valoramos y de lo que estamos dispuestos a tolerar. Es una llamada a la acción, un reclamo de cambio, una súplica por justicia. Es un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar para crear un mundo donde todos se sientan seguros, respetados y valorados. Es un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar para crear un mundo donde todos se sientan seguros,